todos muy preciosos, muy bonitos, y toda la madera de caoba con los cristales tallados. Algún que otro de esas mesas antiguas, altas, donde la gente se quedaba de pie haciendo los libros de contabilidad. Poco de eso, pero todavía muy decimonónico. Había también por el pasillo lo que llamaban escupideras, pero literalmente para que la gente escupiera, y lo hacían. Sorpresa, sorpresa, ¿no? De latón, muy brillantes, muy bonitos. Pero esto lo encontré un tanto chocante. Había una escalera de caracol que estaba en una esquina que ligaba al tejado, donde había un baño, pero también era de donde la gente de la casa miraba los barcos que entraban en el puerto. Pero era un baño único, mujeres y hombres, y en aquel entonces no era raro que los hombres se quedaran debajo de la escalera mirando a las señoras o señoritas que subían al baño arriba, y estas ya se dieron cuenta de que pasaba algo que no les gustaba demasiado y pidieron que se hiciera un baño abajo, cosa que hizo al lado del despacho de don Víctor Pavilod. Don Eugenio Pavilod, disculpe. Don Eugenio y su hermano no se llevaban muy bien. A veces había una pelea a vista de todos en el mismo pasillo de la casa Elder. Pero ahí pasaban toda la gente que quería hacer viajes en barco, pasaban por las oficinas de Elder. Y adjunto a ello estaba la oficina de Aucona, que organizaba los viajes de los buques interinsulares, los antiguos barcos que había por ahí. De Elder me acuerdo de su formalidad, de que todo era muy preciso, muy ordenado. A mí me mandaron a un cubículo horrible para operar el telex, porque pensaban que no tenía más eso como para hacer otras cosas tan importantes como hacer pasajes, que eso necesitaba una cierta capacidad. Y en pasajes pues sacamos billetes para todos los barcos de la Union Castle que pasaban por Las Palmas durante todo el año y semanalmente, con un horario muy preciso. Llegaban aquí a una hora, creo que era a la 1 de la tarde, camino al sur, y a las 8 de la noche camino al norte, y quedaban en puerto 4 horas y luego continuaban viaje. Pero eran barcos muy bonitos. The Windsor Castle fue el más grande de todos, luego uno más moderno que fue el S.A. Val, que pertenecía a Submarine, y eran compañías asociados que también fueron los que abrieron en el año 66 al Hotel Reina Isabel. Todo ese ida y venida, había mucha gente que compraban desde aquí pasajes para Madeira, también que compraban pasajes para los distintos puertos de Sudáfrica. Era un viaje de 3 días y medio de Londres a Canarias y 9 días de Canarias a Ciudad del Cabo, desde donde seguían a Port Elizabeth, a East London y a Durban. Los recuerdos son la facilidad con que uno podía ir a bordo de los barcos, y las veces que iba a ver un show a bordo del Queen Elizabeth o el Queen Mary, con importantes actuaciones, y todo era muy, sí, pues, ¿quieres ir a bordo? Pues, mira, te doy un ticket y ahí vas. Nada de los controles que tenemos hoy en día, por supuesto. Los barcos de la Cunard eran lo más importante de todo, y tengo vivos recuerdos de Eugenio Pavilod en el muelle, que él miraba la llegada del barco y cómo atracaba, y siempre estaba pendiente de que quedaban contra las defensas y que no hubo ningún roce, el más mínimo, y ya se pondría furioso si pensaba, con el sombrero Trilby en la mano, siempre el mismo uniforme, o bien todo marrón o bien todo azul marino, sombrero
del mismo color, y estaba con el sombrero en la mano mirando si el barco tocaba algún sitio donde no debía en el muelle. Muy afanado en su trabajo allí. Y pues sí, esos fueron interesantes tiempos. Había otros barcos de la Johnson Line, que era una línea sueca superior, que tenía solamente 12 pasajeros, que iba a Colombia y a Ecuador. Lamport and Holt, que fue barcos también de carga más chiquitito, pero había gente que le gustaba y era un barco con 12 pasajeros. Y también los de P&O, que creo que fueron consignados por mí, que eran barcos como el Chandris, que llevaban emigrantes a Sudáfrica y a Australia. Y era un tiempo en que buscaban inmigrantes en estos países y ofrecían pasajes en Inglaterra por lo menos por 10 libras. Y eso es como yo llegué a saber dónde estaban las Islas Canarias, porque una amiga del colegio, la familia decidió emigrar a Australia y pararon por el puerto de Las Palmas en su barco, el Canberra creo que fue, y me mandó un postal y digo, ¿y ese sitio dónde está? Y entonces me puse a mirar en el mapa, mira, pues está ahí. Y así sabía yo dónde estaban las Islas Canarias. Que decir que para mí puertos, barcos siempre me han atraído. Cuando vine aquí de vacaciones antes de casarme, encontré algo que me fascinaba y una de las primeras caminatas que hice fue hasta donde los edificios de la autoridad portuaria a mirar barcos allí. Claro, uno podía andar como quería por esos sitios, no había restricciones ningunas. Y pasé un día fantástico viendo los barcos que estaban en el puerto. Pero siempre me han gustado. Y por lo tanto, cuando surgió la oportunidad de ir a trabajar en Miller, lo cogí con sumo gusto. Entre tanto, la Casa Elda iba en declive. ¿Por qué? Porque ya entraban aviones charter. La gente que quería ir a Sudáfrica, aún con paradas que hacían en aquel entonces en aeropuertos de la costa de África, aún iban en avión. Ya con bastante rapidez decayó todo el trabajo y los viajes de los grandes barcos de pasaje. Desaparecieron en menos de una década y con ello desapareció también la Casa Elda, porque eso era de donde se nutría principalmente el negocio. En esos momentos, aún en la Casa Miller, en puestos claves, había mucha gente de origen británico. Ya había fallecido Mr. Park, que era conocido de todo el puerto, una figura muy relevante en la historia del puerto, y de quien se decía que cuando terminó lo del negocio del carbón, que fue el petróleo aumentando en su uso y en declive lo del carbón, decían que Mr. Park cogía a algunos de los empleados que solían llevar las sacas de carbón y los convertía en oficinistas. Y si de verdad fuera así, pues fue una cosa muy loable. Y a mí la gente me decía siempre, oye, qué suerte tienes de trabajar en una empresa inglesa porque te pagan la seguridad social. Y claro, para mí era inconcebible que algunas empresas no lo hacían, pero desgraciadamente, como muchísima gente encontró al final de sus días laborales, no era siempre el caso. Cuando yo llegué a Miller, como decía, ya estaba Cayetano Cuyas como director general. Arriba, como director financiero, era Mr. Forrest Gordon, cuya foto tenemos aquí fuera en el club.
con su ayudante Ron Mather y también personas como Arturo Lenton, que era muy conocido, que también era cónsul honorario de Grecia, Jimmy Miller, que era el último de los Miller que quedaba en Las Palmas. Claro, Miller era un conglomerado, porque no era simplemente el departamento de buques, que dicho sea de paso, cuando alguien visitaba un buque en aquel entonces, iba con chofer en el coche y alguien que le llevaba la maleta para subir a bordo. Iban dos, el que fue el visitante y el que era su acompañante segundo de a bordo. Y fue muy elegante, muy bonito y se mantenía formas que creo que a lo mejor se ha ido perdiendo, no lo sé, pero es muy posible. Pero eso fue la parte de buques, pero también había un departamento de carga que era distinto, que llevaba distinta jefatura. Había pues el centro de comunicaciones donde estaba el telex y más tarde el fax, que era el Nova Más. Y eso siempre, había 3 o 4 empleadas del telex que siempre estaban muy ocupadas mandando mensajes. Claro, con el paso del tiempo ya íbamos cambiando y llegaba el momento en que teníamos algo tan moderno como procesadores de palabras o de textos que se llama Wang, que era lo primero, y luego poco después de eso empezaban con los primeros ordenadores. Pero también Milla tenía arriba una oficina de ordenadores donde había enormes bobinas como cuando todavía recuerdo que traían las noticias en avión desde la península a Las Palmas para poner en la tele un día más tarde. Pero estos eran una cosa muy, muy especial y había 2 personas que trabajaban allí todo el día con estas grandes, en una sala con estas grandes máquinas, que supongo que todo lo que ellos guardaban se quedaría ahora en una cosa así de chiquitita hoy en día. Sí, pues mucha gente británica seguía, pero iban siendo poco a poco reemplazados por como es lógico, por empleados locales, muchos de ellos. Claro, el grupo fue de consignatarios, Milla y compañía, Corea Hermanos, Blandy Brothers Shipping and Agency y un cuarto que no me acuerdo quiénes eran. Pero claro, la compañía estaba manejada desde Londres por una especie de holding que era, a ver si me acuerdo, Ocean era uno, Hull Blythe era otra compañía. Pero dejaban bastante las riendas sueltas para que la gente en Las Palmas manejaba la compañía. Y me imagino que lo hacían bastante bien porque no teníamos exceso de visitas de la gente londinense. También vendían, Milla vendía whisky, bebidas, Johnnie Walker, Black Label y Red Label eran los principales que se vendían allí en ese departamento, galletas y conservas y todas estas cosas al por mayor. Estaban muy metidos en el asunto de reparaciones de buques por una compañía llamada Consubsa, y me acuerdo también antes de trabajar en Milla, ver a estos enormes petroleros de 300.000 toneladas en lastre, lastrándose a un lado y a otro para dejar fuera del agua las quillas de balance, que eso fue realmente un espectáculo, que tú llegabas y veías un barco ladeado así, uy, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a tener un desastre portuario, ¿no? Era todo a propósito y hacían unos grandes trabajos de ese tipo. También el departamento de remolcadores, que estaba dividido en los remolcadores de Cory y los de Compañía Canaria de Remolques. Finalmente yo me quedé como empleada de Compañía Canaria de Remolques. Era la única mujer entre 100 hombres. Y tenía el privilegio, no por ser mujer, sino por ser la mayor, de supervisar sus elecciones sindicales un año, que fue toda una experiencia.
influyeron sin duda alguna en la construcción del puerto. Por algo fue Swanston quien obtuvo el contrato de hacer las obras del puerto, porque creo que había una convocatoria anterior que quedó sin nadie, vacío. ¿Y por qué Swanston? ¿Y por qué británicos? Porque los británicos tenían colonias por todo el mundo y para atender a las colonias tenías que tener acceso al mar, teniendo en cuenta que no había otra forma de viajar sino por los grandes mares. Y entonces tenían una experiencia en hacer infraestructuras portuarias sin par. Y por eso fue lógico que Swanston y compañía buscaron ahí la gente que pudiera hacer una obra de esta envergadura. Y trajeron gente cualificada, que también hay que recordar que en aquel entonces la enseñanza en Las Palmas de Gran Canaria y en esta isla en especial, pero en todas las islas, era bastante escasa. No había gente cualificada, no había forma de cualificarte, a menos que tu familia tuviera dinero y te pudiera mandar a la península o a la laguna, a la universidad, la única que había. Hasta la vuelta del siglo XX, tengo entendido que no había ni siquiera un instituto de educación secundaria en esta isla, que es bastante triste. La bandera británica estaba ahí porque Gran Bretaña seguía teniendo sus colonias. Y en el año 1900, el 25%, a ver si lo tengo correcto, el 25% de la superficie terrenal era controlado por británicos y el 20% de la población mundial, con lo cual tenía un imperio y un poderío inmenso. No lo defiendo ni pienso ni mejor ni peor de ello, pero fue un hecho. Y esos barcos nos beneficiaron porque venían por aquí camino a otros puertos de África y más allá. Y aquí nos dejaban con, querían repostar y tomar víveres y hacer todas las cosas que hay que hacer cuando uno tiene un barco. Pero creo que es importante acordarse de la influencia que tuvo el puerto en la vida de la gente de esta isla. Y las compañías consignatarias, aun cuando trabajaba yo en la Casa Elder, recuerdo bien los mensajes por telex. Pueden buscar un equipo para que cuando lleguemos tengamos un partido de fútbol o de cricket. Lo de cricket era más difícil porque aquí la gente no entendía cómo podría haber una especie de juego que duraba en algunos casos 3 y hasta 5 días. Así que el cricket, donde parabas para comer a mediodía y para merendar por la tarde, no era del gusto del personal aquí. Pero el fútbol sí, como sabemos. 4 chaquetas, 2 por un extremo, 2 por otro, un balón que no es una cosa cara. Era el motivo por el que el fútbol adquirió tantos aficionados. La historia del puerto sin los británicos creo que hubiese sido otra cosa. No creo que podría haber sido lo que llegó a ser. Todo tiene su momento y creo que eso es fundamental entender eso, que lo mismo que hubo una época en que llegaban todos estos buques de pasaje y dejaban aquí su gente en tierra y que hicieron que prosperaban algunas noticias, las tiendas indias que estaban por todas partes, que vendían teles que la gente llevaba a casa en sus barcos y tal. Esos tiempos pasaron y luego llegó esto de las crisis mundiales de distintos tipos, de la primera crisis del petróleo en los años 70, que trajo todos estos barcos grandes que llevaba cantidades ingentes de petróleo y que se vieron obligados a reparar en algún sitio. Y eso fue otra época para el puerto de Las Palmas.